da mucho gusto ver a cada uno de los que se han conectado y escuchar y recibir el testimonio de Dios en sus vidas. Y bueno, no hay sustituto para la evidencia de un Padre fiel, un Padre presente en nosotros y obviamente manifestada en la renovación de nuestro entendimiento, porque creo que ya varios de nosotros estamos cayendo en cuenta, ¿no? De que todo está provisto, nuestro Padre es perfecto, es absolutamente fiel, no hay manera que Él te falle, pero tú y yo, aquí adentro en nuestro espíritu, estamos o caminando para que Él cumpla lo que ha prometido en nuestras vidas y se manifieste externamente desde nuestro interior hacia afuera, o seguimos sujetos a un entendimiento humano que puede, como yo siempre les menciono, ¿no? El entendimiento humano puede ser muy bíblico, pero seguir siendo humano. Y entonces ya tenemos registros históricos de miles y miles de años que deben de ser un factor que nos quita el velo, ¿no? En 2 Corintios 3 se nos dice que el Espíritu Santo remueve el velo de nuestro entendimiento para que podamos empezar a tener vista espiritual. Cuando el Espíritu, Dios el Padre ungió a Jesús por su Espíritu para que diera vista a los ciegos, no hablaba solamente de la ceguera física, sino en particular de la ceguera espiritual. Y tú y yo ya no somos esclavos de esa ceguera, pero tampoco vamos a ser obligados a ver. Y por esta razón tenemos que vivir estos procesos divinos donde vemos a Dios empezar a acomodar las piezas de la mente de Cristo en cada uno de nosotros, construyendo una base de verdad comprobada, no solamente enunciada. La verdad está registrada, está plasmada en la Escritura, pero no te sirve de nada hasta que tú no la vives. Y escucha a Jesús decir eso precisamente, cuando Él dice, si permaneces, Juan capítulo 8, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad. Solo entonces, te das cuenta, no es cuando te di la palabra, sino cuando permaneces en mi palabra. Conocerás la verdad, porque se va a cumplir en tu vida, porque la elección de permanecer creyéndole a Dios, y eso es lo que hemos escuchado esta mañana en el testimonio de Dios, cada persona que elige creer en el momento de las circunstancias adversas, la tribulación momentánea, vive el cumplimiento de lo que Dios se ha comprometido a hacer para ti y a hacer en ti. Y entonces eso produce la gloria de Dios en ti, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y a mí me encanta y estoy infinitamente agradecido con Dios porque nos ha traído a este momento tan importante, tan especial en nuestra vivencia como sus hijos aquí en la tierra. Porque para nosotros, yo no sé ustedes, pero los que estamos empezando a vivir la gloria de Dios entendiéndola, ¿no? Que no se trata de que traigamos una aureola aquí, sino que podamos vivir eficientemente amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad, provista por Él en las circunstancias que se presentan en nuestro día, y por esa vivencia veamos la manifestación de su poder, de su gracia, de su amor, en tantas otras maneras. Hay una manifestación, obviamente la espiritual, que ya mencioné en las 12 virtudes, pero también se manifiesta la bendición de Dios en nuestra vida social, sanando relaciones, haciéndonos un factor de reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, ahí Dios dice que nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación. Y no es que la gente se reconcilie contigo, sino que las personas se reconcilien con Dios.
Sí, por ejemplo, hay personas a quienes hemos herido con nuestros actos, a veces bien intencionados, pero los hemos herido. Te la pongo muy sencilla. Papás y mamás bien intencionados que en lugar de permitirle a sus hijos conocer a Dios, porque tampoco ellos lo conocen de esa manera, les han impuesto credos, les han impuesto disciplinas, les han impuesto. ¿Y cuál ha sido el resultado? Una reacción opuesta, contraproducente, que ha vacunado a los hijos de una relación con Dios, porque ahora en su concepto de ellos, Dios y la religión son la misma cosa. Y el enemigo ha aprovechado eso para desviarlos y robarse sus corazones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿era la intención de esos papás, de esas mamás, divorciar a sus hijos de Dios? Para nada, era lo opuesto. Pero les salió el tiro por la culata porque no estaban viviendo la gloria de Dios, permitiéndole a Dios ser el que se manifestara en ellos hacia sus hijos. Y ahora tenemos estos conflictos y estas divisiones y esta reacción negativa, ¿no? Bueno, mira lo que te corresponde vivir. Si eso es parte de o hoy te das cuenta, híjole, yo he participado en eso, ¿cuál es la promesa? Sí, la promesa es, serás salvo tú y tu casa. Entonces, párate en fe y empieza a vivir la tribulación que te lleva a gloria. Hoy todavía vamos a permitirle al Espíritu Santo aclarar esto todavía más en nuestros corazones, ¿sí? Que la palabra tribulación sea renovada en nuestros corazones para ser algo positivo, bellísimo, no una palabra de la que huimos, sino una palabra que abrazamos. Yo sé que ya está habiendo guerra aquí, ¿no? ¿Cómo chihuahuas quieres que yo abrace tribulación? Mira, es el conducto para que vivas la gloria de Dios en una manera creciente. Por eso dice, un cada vez más grande y eterno, quiere decir permanente, peso de gloria. Entonces, vamos a ocuparnos, pues, el día de hoy de avanzar en recibir del Espíritu Santo la revelación, el redargüimiento, la corrección y la instrucción en justicia que requerimos para que se cumpla en nosotros la promesa de Dios. Así que vamos a poner las piezas en su lugar y luego profundizar un poquito en esta fase que es la tribulación momentánea, y por eso tenemos que ver el esquema. Bueno, ¿qué hay antes de la tribulación? ¿Qué hay después de la tribulación? Y por qué esto es indispensable, porque nuestro Padre, que es amor, diseñó nuestro proceso aquí. Entonces, el primer ejemplo es tu cuerpo físico. Tú tienes un cuerpo físico porque hubo un proceso prenatal, hubo una tribulación que fue el nacimiento y luego lo que sigue. ¿Sí ves el cuadro? Tu cuerpo fue concebido en tu mamá, en su vientre, se tuvo que gestar allí una etapa, pero no podía quedarse allí. Tenía que nacer. Y entonces naciste y solo después de nacer puedes crecer. ¿Es correcto? Ahora, en el espíritu hay un paralelo. Dios empieza a gestar en tu espíritu su verdad. Empieza a mostrarte lo que Él te ha prometido, lo que Él te ha dado, quién tú ya eres por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, pero tú no estás en la vivencia de eso. Entonces, cuando el Espíritu Santo te trae a la verdad, siempre empieza revelándotela, abriendo tus ojos, los ojos de tu corazón, a cosas que no comprendías, ni siquiera concebíamos. Y eso es hermosísimo, ¿no? ¡Wow! La gloria de Dios. Estoy hecho para que Dios me glorifique. Cuando esa verdad empieza a permear tu espíritu, pues ahora surge el anhelo de que se cumpla, ¿no? Esa es la esperanza. Pero es como, quiero seguir en este contexto del embarazo y el nacimiento, ¿no? Ya se embarazó la que va a ser mamá y hay un gozo porque hay una esperanza ¿de qué? De que nazca. Va a venir una criaturita, va a haber un hijo, una hija. Bueno,
se tiene que gestar, pero para que veamos eso manifestado y pueda crecer, tiene que nacer. Entonces, este es el lugar de la tribulación leve y momentánea, de la que Dios nos está hablando, y es parte del diseño de nuestro crecimiento como sus hijos, es parte del diseño del cumplimiento de la promesa de Dios en cada uno de nosotros. Y no importa cuál sea la verdad divina que el Espíritu Santo trae y la siembra en ti, que es exactamente como la concepción de una criatura en el vientre de su mamá, la semilla tiene que sembrarse, ¿verdad? Entonces, luego hay una gestación, pero cuando llega a término tiene que nacer y entonces puede crecer. Y este es el esquema que hoy vamos a permitirle a Dios traernos a comprender. ¿Cuántas cosas te han sido mostradas por el Espíritu Santo? Algunos de nosotros tenemos un buen rato ya recibiendo revelación de esto, de aquello, y viviendo ese gozo de, wow, mi Padre me ama, mi Padre quiere que yo sea como Jesús, mi Padre me ha dado esto, mi Padre me ha dado aquello. ¿Y tu vivencia? No. Bueno, necesitas saber vivir este trance que nuestro Padre no nos miente, es un trance bastante diferente, no tiene que ser doloroso. Cuando Dios creó a el hombre, varón y mujer, pues puso todo el sistema reproductivo en ambos, en su parte, y obviamente en la mujer diseñó todo el proceso para que pueda gestarse otra criatura en su vientre y luego dar a luz. Nunca fue parte del diseño original que el parto fuera doloroso, traumático y riesgoso. Esa condición resultó de la elección tanto de Adán como de Eva de desconectarse de la provisión de Dios para hacer lo suyo, creyéndole a la serpiente en lugar de creerle a Dios. Y por eso en Génesis 3 Dios le dice específicamente a la mujer, con dolor darás a luz tus hijos, y tú vas a estar queriendo controlar, y tu marido se va a enseñorear de ti. Y hasta hoy la humanidad sigue en el conflicto de los géneros, ¿no? A nivel familiar y para adelante. Pero eso no es el diseño de Dios. Entonces, todos traemos estas palabras en nosotros que son, tenemos repelente, ¿no? Tribulación, no. Pero tenemos que ser renovados, hermanos, y por eso Dios nunca va a dorarnos la píldora, como se dice en algunas culturas, a disfrazar las cosas, a ponerles moñitos, a echarle azuquita para que pienses que está dulce, pero luego no. Tú y yo somos hijos de una persona que es verdad, tanto como es amor. Y Él tiene que arrancar, y me encantó, por ejemplo, lo que comparte Noemí con nosotros hoy. Viene este temor disparado por eventos, por cosas. El enemigo sabe que hay una vulnerabilidad en la historia del desarrollo de tu manera de creer y de pensar, y la va a atacar, porque se dan las circunstancias para meterte miedo y acecerbarlo con dardos de fuego, y son pensamientos, y puede haber comentarios, y puede haber noticias que acompañan, y puede haber todo tipo de cosas. Pero tú ya no eres esclavo de eso, tú ya no perteneces a la maldición adámica que incluye a Eva. Y le hablo con mucho respeto a mis hermanas en Cristo. Mis amadas hermanas, ustedes no necesitan el feminismo para defenderse. Necesitan que su papá las glorifique. Es sencillo. Porque mira, cuando tu padre te glorifica, no hay un macho que no tiemble. No sé si se entiende. No estoy hablando de los hijos de Dios, sino estoy hablando de el género masculino en la naturaleza humana. Entonces, ese es un tema muy amplio, y quizá en su momento Dios nos permita hablar más al respecto, pero hoy el enfoque está en entender por el Espíritu Santo
Este diseño divino, que es hermoso, es perfecto, es bueno, es agradable y tiene que ser comprobado. Así está escrito, Romanos capítulo 12. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios, que es tu culto racional, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que lo compruebes. Y estamos ya escuchando el testimonio. Se desata el temor. La hija de Dios se para en fe y le dice a su padre, no me voy a someter al temor, soy tu hija y no, yo voy a vivir tu gloria. Estoy parafraseando el testimonio que nos fue compartido. ¿Y qué sucede? La gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces esa fue una tribulación, cual debe de ser, leve y momentánea. Ahora, hay una escritura donde Dios describe el proceso del nacimiento, ¿no? Una mamá dando a luz. Dice, la mujer cuando da a luz y tiene ya su criaturita allí, se olvida y se goza. Y lo que pasó en el proceso de dar a luz es así chiquitito comparado a lo que ahora tiene. Bueno, esto se aplica a los dos géneros en el espíritu, porque para vivir la gloria de Dios y que sea algo permanente y creciente en nuestras vidas, cada verdad que el Espíritu Santo trae a tu vida tiene que gestarse en tu espíritu y luego pasar por el nacimiento para que entonces sea algo permanente y creciente en ti. Y ese nacimiento es el punto en el que tú te defines en fe. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tomas la postura de decir, ya no me someto a los factores humanos, a la maldición adámica, a la mente humana, me someto a la verdad de quién mi Padre es y de su promesa conmigo. Y el que aprende a vivir ese proceso sencillo, esa persona, sus eventos de tribulación son cada vez más fluidos, ¿no? Mi mamá dio a luz a 7 chiquillos. Ella partió muy temprano. Mi hermanito, el último, el séptimo, tenía 11 meses cuando ella partió. No está muerta, ella vive, pero en las pláticas, ¿no? Cuando yo fui creciendo, escuchaba a mi abuela y mi padre y personas con las que hablaban de que sus partos eran tan rápidos que tenían que tener cuidado de que no pensara ella que a lo mejor tenía ganas de ir al baño y lo que iba a tener es un parto, ¿no? Cuando era ya tiempo. Entonces, es impresionante, ¿no? Y obviamente hay toda una escala de cosas así, pero entienden lo que estamos hablando, ¿no? Yo quiero la gloria de Dios, magnífico, es tu derecho por gracia. Y por eso hoy leímos más abajo, ¿no? Romanos capítulo 10, perdón, no lo hemos leído, pero dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que cree, que le cree a Dios, no será avergonzado. Ahora mira, nuestro Padre sabe cuando Él nos lleva al nacimiento de su verdad en nosotros. Y cuando Él te lleva a término, por usar ese lenguaje, es porque estás listo, porque Él sabe que este es el momento de crecer. Entonces, esto es tan bello, de veras, tan maravilloso, porque Él sabe, cuando Abba te ve a ti, Él ve completamente toda tu manera de pensar, todo lo que traes adentro, por qué razonas como razonas. Cada cosa que en tu raciocinio no está renovada, no ha sido escrita en ti por el Espíritu Santo. Él lo tiene todo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y Él está trabajando para ser fiel contigo, removiendo, confrontando engaños con su verdad, que es el proceso de gestación,
pero finalmente lo tiene que traer a término. No es nada más cuestión de seguirte llenando de ideas y de promesas y que tú andes así todo ilusionado todo el tiempo. Jesús no dijo, ustedes van a ser un montón de ilusionados, ¿no? No, ustedes van a ser testigos. O sea, la evidencia de la fidelidad, del poder, del amor de quien Dios es. Entonces es fantástico poder ser traídos a entender este proceso para poder abrazarlo, gozarte. Romanos capítulo 5, gózate en las tribulaciones. Pues si la palabra tribulación tiene un entendimiento para ti repelente, negativo, no lo quiero, ¿te das cuenta? Entonces todas esas promesas son locura. Pero cuando le permites a Dios renovar tu entendimiento y dejas de darle razón a la mente carnal, entonces la postura de tu corazón es, Padre, quiero que esta palabra produzca tu gozo en mí. Quiero que esta palabra, en su momento de cumplimiento, cuando ingreso a una tribulación, compruebe tu fidelidad en mi vida. Sí, es como si, y me encantaría escuchar a mujeres, a hijas de Dios hablando de este tema en este contexto, ¿no? Pero es como si le llegara el momento de dar a luz a una persona y se niega a dar a luz, ¿no? Pues obviamente el cuerpo ya entró en una función y va a ser mucho más difícil si no se procede, ¿no? Incluyendo riesgoso, pero en el espíritu, amada familia, no hay otro camino. Entonces vamos a usar otro ejemplo ahora para ver lo mismo y entenderlo más. Dios nos habla de que esta analogía o esta manera de explicarlo es como una semilla, ¿no? Mateo capítulo 13, Jesús dice, la semilla es la palabra del reino. Entonces ahora vamos a verlo en el ámbito del vegetal, en el reino vegetal. Toda especie que Dios creó puso simiente en ella, ¿sí? Que da su fruto conforme a su simiente. Entonces, las manzanas traen semillas, todas las plantas tienen su manera de reproducirse. Esa semilla contiene el diseño de toda una vida, ¿no? A mí me encanta el ejemplo del árbol secoya, porque es un árbol gigantesco, asombroso, pero su semilla es pequeñita. Y si prende esa semillita chiquititita, nace un gigante, pero tiene que nacer. Entonces Jesús dice lo siguiente, dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, tribulación, ¿lo es? No puede llevar fruto. Y todo el mundo podemos ver a Jesús, pues todo el mundo entiende eso. Y eso es sencillo, eso todo el mundo lo sabemos. No, fíjate que no. No lo entendemos correctamente. Porque Él está diciéndote, lo mismo va a pasar en ti. La semilla que es la palabra que Dios te entrega por el Espíritu Santo, tiene que ser recibida. Por eso Jesús dice, si guardas mi palabra, ¿qué cosa es eso? Tomarle la palabra, definirte en tu corazón para que la cumpla. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando tú estás enfrentando eventos, situaciones, condiciones en ti que están opuestas a esa palabra. Ahora, yo no puedo pararme en una promesa que no he recibido. ¿Cuál tal? Y por eso Jesús en Mateo 13 da estos ejemplos, ¿no? El sembrador salió a sembrar,
Parte de la semilla cae junto al camino. La tierra no está labrada, no es recibida, y el diablo viene y se la roba. Lo que estás escuchando hoy puede estar cayendo en áreas endurecidas en tu corazón. Y el diablo se la va a robar. Cada vez que se habla la palabra de Dios, el diablo está ahí como buitre para robársela. Y tú te puedes dejar robar infinitas veces. No, eso ya lo oí. No, está bien, dale el avionazo y no va a haber fruto. Y parte de la semilla cayó entre pedregales. Entonces hay un poco de apertura de tierra, pero un poquito abajo están estas rocas, estas estructuras rígidas, impenetrables, que no van a permitir el arraigo y por lo tanto la supervivencia de la planta que va a germinar de la semilla. Ojo, esto es algo importantísimo en tu desarrollo. Jesús explica ese fenómeno y dice, estos son los que cuando oyen la palabra la reciben con gozo, son muy emocionales, ¿no? ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Brincan, saltan, dan vueltas, salen gritando, le dicen a todos. Pero cuando viene la tribulación, ojo, ¿qué les pasa? No permanecen. La revelación, ¡wow! La tribulación, ¡pum! Eso me recuerda un poquito cuando me he metido a querer ser panadero, ¿no? Me encanta el pan. Y se infla la masa y tú dices, wow, van a salir unos panes fabulosos y te salen todos aplastados, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, porque, amada familia, aquí no estamos ocupados en una tradición dominical, ¿no? Dios no está ocupado en cultos dominicales. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Quiere glorificarte. Quiere manifestarse contigo al mundo. Él en ti. Entonces, las cosas que lo están impidiendo tienen que ser confrontadas en amor, pero tienen que ser confrontadas. Y solamente tú, para ti, puedes decidir permitirle a Dios habilitarte, remover de tu corazón, de tu entendimiento, los temores y los engaños que te hacen huir de la tribulación en lugar de correr a ella. Y descubrir en ella que en lugar de hacerte daño, te lleva a gloria. Y que esa gloria ya no es temporal ni esporádica, sino es eterna. Entonces, esas piedras de las que habla Jesús son estructuras racionales. Déjame explicarte qué es eso. Es una creencia que tiene sus razones de ser en ti. No, es que esto es así por esto y por esto y por esto y por esto. No, en todas esas razones, Dios no existe. Él no es el autor de esas razones, pero traes las experiencias, las vivencias, las doctrinas, las enseñanzas, sean religiosas o científicas o lo que tú quieras. Pero hay una construcción de una manera de creer y de pensar que está opuesta a lo que Dios dice. Te doy un ejemplo. El Salmo dice, aunque la tierra tiemble y los montes se hundan en medio del océano, no temeremos ni seremos movidos, ¿no? Una gran promesa. Como el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Ves? Un montón de promesas maravillosas para cuando las cosas están al revés. Provisión. No te preocupes de qué vas a comer, qué vas a vestir, dónde vas a vivir, porque tu Padre es responsable de eso. Mira su fidelidad con las aves, con las flores. Mira la gloria con las que viste las flores. ¿Cómo no te va a vestir a ti mejor? Pero hay una estructura que dice, no, pero si hay temblor hay que correr y
y estamos en riesgo y el dinero no va a crecer en árboles, bla, 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 bla. Y entonces la promesa bonita, emocionante aquí en Revelación, no puede vivir aquí. No puede crecer en ti, no puede manifestarse. ¿Por qué? Porque a la hora del nacimiento, en lugar de aceptar, creerle en contra de todo lo que en ti grite y diga, que corras, que huyas, que te defiendas, que no permaneces en la elección, no en el esfuerzo de creer, solamente en la decisión de decir, Padre, yo elijo creerte, tú arregla todo esto que en mí no te cree. Si las tribulaciones no se trata de que suframos, las tribulaciones se trata de que nos definamos. Tú no eres culpable de las piedras que traes en tu corazón, en tu entendimiento, pero eres responsable de decidir si te las quedas o le permites a Dios destruirlas. Él es responsable de hacer que te des cuenta que esto está opuesto a lo que Él dice. Pero tú eres responsable de decidir a quién te sometes. Me encantó lo que hoy leíste, Magno, en la escritura que hemos estado viendo desde el domingo pasado, donde dice que Dios va a guardar nuestros corazones, la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Fíjate, ¿a qué se compromete Dios? A guardar tus pensamientos. Pero si yo no lo dejo, porque los otros pensamientos que son lógicos, que son naturales, que son científicos, que son lo que tú quieras, no coinciden con lo que Él dice y estos tienen más peso en mí, yo les doy razón. Entonces, la tribulación divina no se cumple. La humana entra en acción. Esa es la que no quieres. Porque allí rebotas y sufres y te dañas y te confundes y el enemigo te agarra y te abofetea y te avergüenza y todo ese rollo. Y sale uno todo mareado, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Has vivido la experiencia que una ola en el mar te agarre y te revuelque? Y yo sí, no me gusta para nada cuando eso pasa, ¿no? Pierdes el control y estás... Me ha pasado donde no hay piedras y todo eso, pero si sucediera en un lugar rocoso, pues te desbarata. Jesús nos habla de una tercera condición y si Él lo habla, hay un propósito, amada familia, de permitirle al Espíritu Santo enseñarte. ¿Por qué habló Jesús eso? No es para reprobarnos. La actitud de Dios es, este está duro, que se vaya a volar, este trae piedras, no sirve, este trae espinos, que es la tercera, el tercer factor, ¿no? Tíralo. No, no, no. ¿Quién es el labrador? Él es el labrador. ¿Es poderoso para desbaratar la tierra endurecida? Por supuesto. ¿Es poderoso para remover las piedras? Por supuesto. ¿Es poderoso para quitar de ti los espinos? Por supuesto. Pero a diferencia de un terreno físico aquí en el planeta Tierra, tu corazón tiene voluntad y amor te respeta. Y por lo tanto requiere que tú decidas a quién le permites actuar en ti. Esto es Romanos capítulo 6, donde Dios nos dice, ¿no sabes que te haces esclavo? Por favor, escucha. Te haces esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer, sea del pecado para muerte o de la justicia para santificación. Entonces, ese es el asunto de la vivencia de la tribulación. En el tercer estado que Jesús habla de un terreno donde la semilla divina cae, pero ese terreno ya está ocupado. Está sustentando lo que Dios llama espinos.
A los chivos les encantan los espinos porque les comen las hojas y saben navegar y no se espinan, pero para los demás no sirve para otra cosa. No es una planta comestible, no nos nutre. Pero se roba, vive de la tierra, ¿no? Y entonces Dios dice, la semilla allí, la semilla que es la palabra de Dios, va a germinar en un corazón lleno de espinos que está sustentando espinos. Y es una ilustración perfecta, ¿eh? Porque lo que está diciendo Dios es, esta es una persona, y lo explica Jesús diciendo, estos son los que por el engaño de las riquezas y los afanes de este mundo están absortos en eso. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo establezco aquello? ¿Cómo me supero? ¿Cómo le hago? Yo tengo que hacer. Entonces, tú estás dándole sustento a eso en ti y produce espinos. O sea, la maldición adámica. A eso se conecta. Vete a Génesis capítulo 3 y Dios le dice a Adán, vas a comer con el sudor de tu frente, con esfuerzo labrarás la tierra y ella te producirá espinos. Los hijos de Dios que quieren seguir siendo sus propios proveedores, picando piedra, logrando por sus esfuerzos, producen espinos. Yo he vivido eso. Le echas ganas por años, ¿no? Y crees que ahora sí, ya merito, logramos, ya vamos a estar bien, de aquí en adelante las cosas van a ser otras. Y viene el ladrón, Malaquías. Dios habla ahí de los ladrones, ¿no? La oruga, el saltón, no me acuerdo el nombre, si el otro es pulgón o no me acuerdo, pero son tres bárbaros que bien se comen todo. Me acuerdo ahorita de Nacho que dice, yo era un árbol de guayaba, ¿no? Unas guayabas riquísimas, de las que él hace agua, allí nos encanta cuando voy, comparte conmigo. Pero si yo bajo mis guayabas, porque si no los pájaros vienen y me las pican todas, no me dejan nada. Quizá hoy te des cuenta un poquito de por qué tus esfuerzos fracasan. Es promesa. Abba no puede ser un padre fiel y dejar que sus hijos estén invertidos en lograr bienes materiales cuando son dueños de su reino. Y eso no quiere decir que Dios no quiere prosperarte financieramente, pero si no eres prosperado espiritualmente, permíteme decirte una cosa, la bendición financiera solamente te va a alejar más de tu padre. Mira al hijo pródigo. ¿Con qué se fue? Con lo que le pertenecía según él, ¿no? ¿Y en qué resultó? En su desgracia. Entonces, cuando mi corazón está enfocado en, aquí hay esta oportunidad y aquí está esto, y yo tengo que hacer esto y tengo que lograr aquello y me voy a superar de esta manera. Escucha, el fondo de todo eso es yo, tengo que. Allí no hay fe. Y por eso Jesús dice, el engaño de las riquezas. Me gustó cómo empezó Iván hoy, ¿no? Este es un tema duro, este es un tema difícil. No, este es un tema bueno, hermanos. Esto es un tema necesario. Dios no te está diciendo que Él no va a prosperarte económicamente, es lo opuesto. Pero el camino a la prosperidad divina no es el camino del mundo. Libro de Proverbios, Dios dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová. Tú y yo no tenemos idea de toda la avaricia que todavía traemos puesta, porque tenemos un concepto de avaricia humano, ¿no? El avaro es aquel que está, no, el avaro es todo ser humano, porque quiere satisfacer sus deseos, sus ilusiones. Eso es un estado de avaricia. ¿Sabes por qué? Es muy sencillo. Porque eso te hace egoísta.
te hace enfocarte en ti. ¿Y yo qué? ¿Y por qué yo no? Y te desvía de quien ya eres. Tú ya eres hijo, eres hija de Dios si has recibido a Jesús, ya eres heredero o dueño del reino de Dios. Gálatas 4. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor o dueño de todo. Entonces, ¿cómo somos sacados de ese estado de maldición, de ese engaño de las riquezas, de ese estado que consume nuestra existencia en lugar de permitirle a Dios glorificarnos? Pues se tiene que gestar la verdad, porque el Espíritu Santo trae esa semilla. Si el Padre es el labrador, Él va a arreglar el terreno cuando tú se lo permitas y tiene que nacer. Pero es algo en lo que tú participas. Es que vamos a resumir esto, porque esto es algo que quiero otra vez repetirles, ¿no? Este evento es donde Dios está sirviendo esta mesa en tu corazón y ahora viene el tiempo de comértela. Tú y Dios, tú y Él, tú y el Espíritu Santo, tú y Jesús, tú y Abba en ti, desglosando, abriendo tu entendimiento, llevándote a los pasos de fe que tú tienes que dar y la comprobación, que es donde empieza el crecimiento. Entonces, es muy hermoso cuando cada uno de nosotros venimos a entender este diseño. La semilla es fantástica, pero no la guardas nada más porque es algo maravilloso. Es que tengo aquí un tesoro, que es un árbol de secoya, que es un árbol de manzano, que es una milpa, que es un durazno. No, quieres que produzca, ¿sí? Entonces, para que produzca, ¿qué hay que hacer? Sembrarla. ¿Qué le va a pasar a la semilla? Va a dejar de ser semilla. Esa es la tribulación. ¿Te das cuenta? La promesa tiene que dejar de ser promesa. ¿Cómo deja una promesa de ser promesa? Cuando se cumple. Pero vamos a ver este punto. El niño se gesta en el vientre. Es para que nazca, no es para que se quede allí. Y vamos a dejarlo porque es una cosa asombrosa que este cuerpo ya está allí. No, no, no. Si no sale, se mueren ambos. Igual contigo, la promesa nace. Fantástico. Gracias a Dios porque nació la promesa en tu corazón. Pero ¿para qué es una promesa? Para que se cumpla. Entonces viene la tribulación. ¿Por qué? Porque antes rugía el diablo y tú salías disparado. Y ahora Abba necesita que cumplir su promesa en ti. Su promesa no es que tú salgas disparado, es que el diablo salga disparado. ¿Cómo te parece? Tienes que vivir esos eventos. Esa promesa que él ya hizo, que ya él reveló en tu corazón, ahora tiene que nacer, tiene que manifestarse, tiene que cumplirse en ti. Y para eso se requieren los eventos que exigen ese cumplimiento. Entonces, tiemblan los montes, tengo la promesa y Dios me da la paz que sobrepasa todo entendimiento y gobierna mi corazón y guarda mis pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Tengo 0 pesos en la cartera, pero mi Padre suple, provee lo que es necesario. ¡Wow! Y no se me movió el petate ya. Descansé en su promesa, en su fidelidad. Mi corazón pudo vivir su reposo. ¡Wow! Nació. Tiene que crecer todavía hasta la perfección. No vamos a hablar de eso ahorita, eso ya es post-tribulación, ya nació, ya está viviendo en ti. Pero ten presente que el evento del nacimiento no es el fin de la jornada, es el inicio hasta la plenitud de Dios. Pero ya nació, ya estás operando en eso. Tu cuerpo entra en un proceso de ataque. El mundo le llama enfermedad.
con amenaza de muerte. ¿Qué provisión hay? ¿Qué promesa hay de parte de tu Padre? ¿Ya la traes puesta para vivir la tribulación y entrar a su salud? ¿O traes las piedras que dicen, no, pues es que así es la vida, todos nos tenemos que ir de aquí por alguna razón, etcétera, etcétera, etcétera? Y vives el temor de la muerte y vives la esclavitud. Te sometes a la enfermedad. ¿Te das cuenta? Esto tiene una aplicación absoluta a todo lo que hay en tu vida, en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Esto es absoluto. Entonces, un padre fiel tiene que venir a trabajar en el corazón de cada uno de sus hijos y decir, yo no te puedo dejar engañado, yo no te puedo dejar esclavo, yo no te puedo dejar desprovisto, yo no te puedo dejar avergonzado, yo no te puedo dejar ignorante. Mis amados hermanos, miren, el Espíritu Santo se ha encargado en estos, ya por años, tenemos 500 y tantos eventos de Ágape grabados, por ejemplo. Hay series de verdad, ¿no? De revelación. Esto es es un momento en que Dios está. Yo no vengo con notas, yo no vengo, no, yo ya no me toca a mí armar nada de esto. Yo me vengo a sentar a recibir contigo y a participar en entregar verdad. El trabajo es de Dios. Pero si Dios me sirvió la mesa, pero le dejo el plato allí, porque el resto de la semana y de aquí en adelante yo regreso a lo de siempre y le doy para donde sea, pues soy un corazón endurecido, ¿te das cuenta? Me la robaron. Entonces, si hoy te das cuenta que te has dejado robar toda esta serie, por ejemplo, de la glorificación que Dios está trayendo en nuestras vidas, date la oportunidad de ser enseñado por el Espíritu Santo. Retoma esta serie. Humilla tu corazón. Date cuenta que esa manera de pensar no, yo pienso, a mí me parece, eso es un orgullo, es una altivez de espíritu con Dios, no conmigo. Yo no factoro aquí, hermanos. Yo no voy a cumplir las promesas divinas en tu vida. Dios las cumple. Pero nos toca a cada uno de nosotros despertar al hecho de que haber nacido de nuevo es una cosa asombrosa. Somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que ha pactado con el sello de su Espíritu hacernos sus herederos y manifestarnos a este mundo, en este planeta, en este tiempo, para anunciar sus virtudes y que toda la humanidad pueda saber que son amados, que tienen un destino divino, que se ha pagado el precio más alto que pueda pagarse por su rescate. Tú y yo somos ese mensaje. Tú y yo somos esa carta. Y todo está preparado, dispuesto, provisto, para que tú sencillamente aceptes que Dios cumpla su pacto en ti y te instruya y te lleve y te glorifique, porque a los que Él predestinó para que fuesen santos y sin mancha delante de Él en amor, para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, también los adoptó, los llamó hijos.
Y a los que llama hijos los justifica. Esta es la justificación. Sacarnos de la injusticia y establecernos en su justicia. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que no te dejes ya desviar del propósito eterno de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo habla de nuestra vocación. Nuestra vocación es una para todos, es idéntica. Ser hechos idénticos a Jesús. Lo demás es secundario en el esquema divino. Pues gracias a Dios que cada uno de nosotros está provisto por el Espíritu Santo, y si tú te sientas en tu corazón a esta mesa divina para seguir, para empezar a comer esto, Padre, cumple esto en mi vida. Y entiendes que este cumplimiento va a crear esperanza. Eso es la fe prendida, encendida en tu corazón, crea esperanza. Pero la esperanza es para que la promesa se cumpla. Y entonces anticipa y recibe y permanece en el evento de la tribulación leve y momentánea. No te muevas de una sencilla postura. Padre, te creo a ti. Eso es mi elección. David, el rey, empezó a aprender eso. El Salmo 42 es la evidencia de ese proceso. Él no había nacido de Dios, pero muchas cosas que él le tocó escribir fue por el Espíritu Santo y profetizando lo que sería nuestra vivencia como hijos. Y él allí habla del estado humano, ¿no? Mi alma tiene sed de ti y yo ando buscándote. Tú y yo no tenemos que hacer eso. Estamos habitados por Dios. Pero en la parte que nos corresponde aprender por el Espíritu Santo de esto es la siguiente. Él habla con Dios en estos términos. Se le dice, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Por tanto, porque estoy en este momento de tribulación, esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer memoria de tu fidelidad. ¿Estás escuchando? Elijo creerte fiel en este momento. Me paro en quien tú eres. Y luego se voltea y le habla a su alma y le dice, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios. Esa es la definición que Dios quiere enseñarnos a vivir a cada uno. Y cuando lo vives y Él cumple, se desbaratan las piedras en ti, se desarraigan los espinos en ti, se rompe la dureza. Y entonces Jesús habla del cuarto estado, la tierra fértil, la buena tierra, que va produciendo del 30 al 60 al 100 por uno. ¿Te das cuenta? Es creciente su producción divina. Pues ahí está el cuadro que Dios quiere entregarnos hoy, abundar en permitirnos entendernos en este proceso divino, negarle al enemigo seguirnos engañando y jugando con nosotros, invitarnos a vivir su gloria. Podemos dar gracias. Padre Santo, tú eres fiel y verdadero. Nunca nos vas a engañar ni nos vas a negar la verdad. Al contrario, es por la verdad, vivida, cumplida en nosotros, que somos hechos verdaderamente libres de la condición humana y de toda la maldición que Adán nos heredó. Gracias por lo que hoy has hablado a nuestros corazones, por esta invitación
que tú abundas y creces en nuestros corazones de aceptar tu glorificación. Gracias por todas las confrontaciones que tu verdad ha creado en nuestros corazones, por todas las confrontaciones que tu verdad va a hacer para exponer en cada uno de nosotros las teorías, creencias, doctrinas y engaños que traemos puestos. Gracias por la tribulación leve y momentánea, por medio de la cual tú destruirás esas cosas en nosotros y nos harás vivir tu gloria. Gracias, porque esta gloria es eterna. Tú quieres que allí estemos existiendo, porque en esa gloria Jesús dijo que el mundo va a conocer que nos has amado a nosotros como a Él lo has amado, y van a creer que Jesús fue enviado por ti para darnos vida a todos. Gracias, Padre, porque eres poderoso para cumplir esto en cada uno de tus hijos, de maneras más grandes y poderosas de lo que nosotros podemos pedir o entender. La gloria es tuya por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Familia de Dios, les amamos y nuestro Padre nos ama con todo. Así que vamos a vivirlo y a permitirle a Él glorificar a cada uno de sus hijos. Bendiciones. Gracias.